El matrimonio. El matrimonio se lo considera como un vínculo social entre dos personas, el cual está reconocido por normas legales, religiosas o culturales, con el fin de formar una familia. De acuerdo con el Código Civil vigente en Ecuador en su artículo 81, el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Para que el matrimonio sea considerado válido, se deben cumplir ciertas solemnidades, las mismas que están establecidas en el artículo 102 del Código Civil, que dice: son solemnidades esenciales para la validez del matrimonio. 1. La comparecencia de las partes, por sí o por medio de apoderado especial, ante la autoridad competente. 2. La constancia de carecer de impedimentos dirimentes. 3. La expresión de libre y espontáneo consentimiento de los contrayentes. 4. La presencia de 2 testigos hábiles. Y 5. El otorgamiento y suscripción del acta correspondiente. Por otra parte, para que este vínculo termine, es necesario, de acuerdo con el artículo 105 del Código Civil, el matrimonio termina: 1. Por la muerte de uno de los cónyuges. 2. Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio. 3. Por sentencia ejecutoriada que concede la posesión definitiva de los bienes del desaparecido. Y 4. Por divorcio. El divorcio es la terminación del matrimonio que se caracteriza por la ruptura del vínculo conyugal, el cual puede ser dispuesto por cualquiera de los cónyuges o por mutuo acuerdo. En el Código Civil se establece que, artículo 106, el divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud para contraer nuevo matrimonio, salvo las limitaciones establecidas en este código. De igual manera, no podrá contraer matrimonio dentro del año siguiente a la fecha que se ejecutorió la sentencia quien fue actor en el juicio de divorcio, si el fallo se produjo en rebeldía del cónyuge demandado. Estas prohibiciones no se extienden al caso en el que el nuevo matrimonio se efectúa con el último cónyuge. Cuando el divorcio se lo realiza por mutuo consentimiento, artículo 107, por mutuo consentimiento pueden los cónyuges divorciarse. Para este efecto, el consentimiento se expresará del siguiente modo: los cónyuges manifestarán por escrito, por sí o por medio de procuradores especiales, ante el juez de lo civil del domicilio de cualquiera de los cónyuges: 1. Su nombre, apellido, edad, nacionalidad, profesión y domicilio. 2. El nombre y edad de los hijos habidos durante el matrimonio. Y 3. La voluntad de divorciarse y la enumeración de los bienes patrimoniales y de los de la sociedad conyugal, con la comprobación del pago de todos los impuestos. El divorcio por causales. Se ha definido al divorcio, por parte de algunos autores, como la separación de un hombre y su mujer, producida por alguna causa legal, por sentencia judicial, y que disuelve completamente las relaciones matrimoniales o suspende los efectos en lo que se refiere a la cohabitación de las partes. Dicho más simplemente, es la ruptura del vínculo matrimonial válidamente contraído. Creo que esto está claro para todos, debiendo más bien señalarse las características de la acción del divorcio, a fin de llegar a una mejor comprensión de dicha institución. En cuanto a las causales, estas, de acuerdo al artículo 109 del Código Civil, son las siguientes: el adulterio de uno de los cónyuges, sevicia o crueldad extrema, atentar contra la persona, conocer que alguna persona tiene algún tipo de fobia y utilizar aquello en su contra. En síntesis, hacer gala de un comportamiento cruel con el cónyuge teniendo en cuenta su formación, posición, etc. Para una persona puede ser apenas ofensivo, pero para otra
puede ser terriblemente cruel. Como tercera causal tenemos injurias graves o actitud hostil que manifiesta claramente un estado habitual de falta de armonía, amenazas graves del cónyuge contra la vida del otro, tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro como autor o cómplice. 6. El hecho de que dé a luz la mujer durante el matrimonio un hijo concebido antes, siempre que el marido hubiera reclamado judicialmente contra la paternidad del hijo, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Civil. Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de corromper al otro, a uno o más de los hijos. El hecho de adolecer uno de los cónyuges de enfermedad grave considerada por 3 médicos designados por el juez como incurable y contagiosa o transmitible a la prole. El hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio, consuetudinario o en general toxicómano. La condena ejecutoriada a reclusión mayor. El abandono voluntario e injustificado del otro cónyuge por más de 1 año ininterrumpidamente. En este caso, que es el más común en cuanto al número de demandas de divorcio, si el abandono hubiese durado más de 3 años, el divorcio podrá ser demandado por cualquiera de los cónyuges. Y por último, las características de las causales de divorcio son que en primer lugar los hechos constitutivos solo pueden ser demandados por el cónyuge perjudicado, suponiendo además que el autor de tales actos es imputable, es decir, que han actuado con libertad y conciencia. El procedimiento del divorcio. El divorcio puede ser de manera consensual y el divorcio contencioso. En lo que corresponde al divorcio consensual, tenemos 2 formas. La una debe ser ante el notario público y la otra ante el juez de la familia, mujer, niñez y adolescencia. Una característica del divorcio consensual que se fija ante el notario público es que no debe tener hijos menores de edad o que sean bajo su dependencia. El procedimiento que se debe realizar sería el siguiente: petición de divorcio, reconocimiento de firmas, declaración de no tener hijos o estar en estado de gestación, acudir a audiencia de conciliación, manifestar su deseo de divorciarse, firmar el acta y marginarse en el registro civil. En el trámite que se realiza ante el juez de la familia, mujer, niñez y adolescencia es cuando existen hijos menores de edad, y el procedimiento es el siguiente: presentación de la demanda, previa audiencia, nombramiento de curadores conforme a la ley, fijación de pensión alimenticia, tenencia de hijos, registro de visitas, audiencia de conciliación, sentencia y marginación en el registro civil. En lo que corresponde al divorcio contencioso, tiene una característica que está en el artículo 10 del Código Civil. Es cuando no existe acuerdo entre las partes. Este divorcio contencioso también se lo debe presentar ante el juez de la familia, mujer, niñez y adolescencia. Y su procedimiento es presentación de la demanda, aporte de pruebas, contestación de la demanda. En caso de existir hijos menores de edad, se nombrará curadores, fijación de pensión alimenticia, registro de visitas y tenencia, audiencia de conciliación, sentencia de divorcio y por último, marginación en el registro civil. En la actualidad, la estructura de la familia ha cambiado su vida y pensamiento, y si bien la Constitución en el artículo 67 señala que el Estado le protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de esos fines, este mismo artículo reconoce que la familia se constituye por vínculos jurídicos o de hecho y se basan en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. Existe un sinnúmero de matrimonios que se encuentran involucrados en circunstancias que afectan la integridad física, emocional y psicológica de los cónyuges, quienes se ven en la necesidad de tomar la decisión de divorciarse. Figura que se ha constituido en un gran problema social, por cuanto se ven involucrados aspectos tanto legales, personales, sociales, psicológicos, económicos, sentimentales, entre otros. En el aspecto jurídico, se produce la disolución de la sociedad conyugal y desaparece la administración ordinaria de la misma. Como sabemos, la sociedad conyugal es la unión constituida por los cónyuges, es decir, por las personas que se unieron mediante matrimonio, y constituye el haber común de ambos cónyuges, en el que se incorporan todos los bienes y obligaciones que estos adquieran.
Es así que la disolución de la sociedad conyugal viene a ser como dependiente del matrimonio, empieza y se disuelve en él. En el ámbito personal, pueden existir afectaciones de carácter psicológico y espiritual para los cónyuges, pero por sobre todas las consecuencias, pueden evidenciarse también en los hijos e hijas, si es que los hubiere, pues, evidentemente, la separación de sus progenitores y no convivir con ellos causa un efecto no solo jurídico. En el aspecto social, los cónyuges tendrán un nuevo estado civil. El posterior estado civil de los cónyuges, luego de haberse declarado en sentencia la terminación del vínculo matrimonial, será la de divorciados, quedando habilitados para celebrar un nuevo contrato matrimonial, con sujeción a los requisitos que la ley determina para ese caso. En el aspecto psicológico, el impacto más drástico es para los hijos, por el hecho de que la separación de sus padres puede llegar a producir serios impactos de carácter psicológico a los hijos, de manera especial cuando son menores de edad. Conclusiones. La norma constitucional reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, pero también se reconoce el derecho para poder dar por terminado el matrimonio. El divorcio es una figura jurídica que, mediante disposiciones legales contenidas en el Código Civil y Código Orgánico General de Procesos relacionadas al divorcio, por mutuo acuerdo y divorcio contencioso, nos indican cómo es la forma en que él o los cónyuges pueden ejercer su derecho al divorcio a través de una acción, sustanciados en los juzgados y notarías. Cuando se trata de divorcio contencioso, es obligación del accionante demostrar que el accionado ha incurrido en una de las causales del divorcio, para que el juez pueda declarar disuelto el vínculo matrimonial, por el hecho de que la ley protege al matrimonio como núcleo fundamental de la sociedad y únicamente procederá al divorcio por causas debidamente probadas. En los trámites de divorcio, por mutuo acuerdo o divorcio contencioso, se debe dar cumplimiento a los principios del sistema procesal, así como respetarse los derechos de protección a fin de garantizar a los cónyuges el respeto a la seguridad jurídica con un trámite ágil y oportuno. El divorcio indudablemente genera efectos para los excónyuges en diversos aspectos, legales, personales, sociales, psicológicos, económicos, sentimentales, entre otros. Es necesaria la preparación psicológica familiar durante el proceso de divorcio para todos los integrantes de la familia, particularmente a los cónyuges e hijos menores de edad, por el hecho de que como grupo de atención prioritaria requieren orientación ante estas circunstancias graves de carácter familiar y social. En conclusión, el divorcio es la figura jurídica y procesal por la cual se extingue el matrimonio y que solo es válido mediante la interposición y procesos legales ejecutados a través de una sentencia de una autoridad competente que exprese por la investidura legal que posee la disolución del vínculo matrimonial a petición de uno de los cónyuges o en su caso por los dos. En el primer caso, fundado ello en alguna de las causales que estiman la ley como legítimas para reclamar el divorcio.